En este video lo que vamos a tratar de hacer es explicar un poco la parte visual de Java, ¿sí? Me refiero a la creación de ventanas, botones, cuadros emergentes, etc. Más adelante, de hecho la última clase teórica que vamos a tener va a ser referida a este tema, al tema de la parte visual de Java. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es sería una introducción para poder comenzar con los conceptos más elementales, ¿sí? Los conceptos más básicos para poder crear nuestras primeras ventanas y poder hacer durante las guías aplicaciones con mayor interacción entre el usuario y la máquina. Nada más que eso, no pretendemos en esta clase que sea algo muy profundo. Para poder desarrollar esta clase lo que vamos a hacer es ir desarrollando un ejemplo terminado y ver cómo llegamos a ese ejemplo terminado. Basándonos en el juego acá vemos el código de los personajes, los guerreros, los arqueros, ¿sí? El juego de estrategia que habíamos visto en el video pasado, vamos a crear una ventana y vamos a ir viendo de a poco cómo construimos una ventana, ¿sí? Vamos a compilar y vamos a ver, esta ventanita sería a lo que nosotros vamos a llegar en el día de hoy, ¿sí? Vamos a construir una ventana funcional donde nosotros vamos a poder interactuar. Directamente paso a explicar el funcionamiento de esta ventana. Tenemos este panel que dice crear personaje, donde tenemos todo lo necesario para poder crear un nuevo personaje. Dos listas, una a la izquierda y una a la derecha. Ahora vamos a ver por qué. Son dos listas duplicadas. Representan a los personajes que hay en el mapa. Y un panel acá en el centro que nos permite hacer algunas acciones, como mover, eliminar algún personaje y atacar. Y un panel inferior donde vamos a tener un registro de todo lo que va a ir sucediendo. Directamente vamos con el ejemplo. Nombre: Aragorn. Acá yo elijo el tipo de personaje que quiero. Recordemos que esto tiene mucho que ver con herencia, tiene que ver con polimorfismo. Yo voy a crear un guerrero. Me pregunta las posiciones X e Y, y donde pongo nuevo se me agrega. En ambas listas se agrega el personaje, y en el panel inferior, en esta área de texto, se ve el registro. Se agregó a Aragorn. Vamos a agregar ahora un caballero. Le ponemos de nombre Jon Snow. Elegimos las posiciones. Pueden ser negativas también. -1, -3. Y vamos a crear un arquero. En la posición 00, ¿por qué no? Bien. Acá vemos entonces toda la información. Lo que se ve en la lista es lo que nosotros programamos en el método toString de cada uno de estos objetos. Si yo selecciono alguno de estos objetos, por ejemplo, voy a seleccionar a Jon Snow, acá en el área de detalles nos aparece justamente el detalle de ese objeto. Esa información duplicada ya estaba acá, pero nos va a venir bien para explicar determinadas acciones con las listas. ¿Cómo funciona esta ventana? Ya explicamos la parte de creación. Acá vemos que quedó el registro de los tres objetos que creamos. Vamos a crear uno más que diga María. Ya me estoy quedando sin imaginación. Caballero nuevo. Y puedo seleccionar a María y eliminarla. Vemos que va quedando todo un registro de lo que va sucediendo. ¿Qué pasa si yo ahora quiero eliminar un personaje sin que haya ninguno seleccionado de la lista? Me sale una ventana emergente. No sé si está saliendo en el video. No, estoy viendo que en el video no salió la ventana emergente. A ver, voy a hacer un pequeño corte para configurar el capturador de pantallas para que me figuren las ventanas emergentes. Bien, creo que ahora sí van a aparecer. A ver, eliminar. Debe seleccionar un personaje para eliminar. Ahora sí estamos viendo lo que se ve de fondo es el capturador de videos. Ahora estamos viendo el cuadro emergente que me indica que sucede un error, ¿sí? Que debo seleccionar un personaje para poder eliminarlo. Lo mismo si quiero, por ejemplo, atacar. Me dice, debe seleccionar un personaje de cada lista. Vamos a pedir que Aragorn ataque a Legolas. Atacar.
Y acá en la ventana de... Vamos a subir un cachito. En la ventana... Perdón, en el texto vemos que Aragorn atacó con éxito a Legolas. Seguramente si miramos la vitalidad de Legolas, vamos a ver que disminuyó. Sí, vitalidad 390. Vamos a hacer ahora que Legolas ataque a Jon Snow. Legolas lanzó una flecha a Jon Snow. Vemos que Legolas tiene una flecha menos. Y Jon Snow se le bajó la armadura. Ahora está en 380. De la misma manera podemos hacer que mover un caballero. A ver, lo vamos a mover. Vamos a moverlo a una distancia grande para que se vea la diferencia. 400, 500. Creo que este tenía... Sí, tiene coordenadas negativas, así que cuando lo mueva pasó a estar en la coordenada 399, 497. Bien, creo que mostré todas las funcionalidades de la ventana: atacar, eliminar, mover, nuevo, y el funcionamiento de los distintos cuadros de texto, este cuadro de texto, perdón, área de texto, y estas dos listas. Vamos a ver ahora cómo vamos nosotros a lograr crear una ventana similar o parecida a esta. Bueno, para crear una ventana, lo que tenemos que hacer es escribir código, ni más ni menos. Voy a crear una nueva clase de Java que se va a llamar ventana ejemplo. Creo que no está saliendo la ventanita donde me aparece el nombre de la clase y eso, pero bueno, no importa porque lo voy a hacer muy rápido. Acá tenemos una nueva clase llamada ventana ejemplo. Yo ya tengo el código pegado en el portapapeles, así que lo voy a pegar. A ver, tenemos una clase que se llama ventana ejemplo y que se extiende de JFrame. Aclaro, esto no tiene nada que ver con la ventana del juego, ¿sí? Es para que entendamos un poco cómo es esto de los componentes y los paneles. El código, la idea es que ustedes leyendo el código entiendan qué es lo que vamos a hacer. Primero, fíjense que todos los import vienen de un paquete llamado Swing. En Java hay un paquete que se llama Swing que ya nos provee todas las funcionalidades gráficas. No hay que descargar absolutamente nada. Java ya trae incluido todo lo que es referente a ventanas, cuadros emergentes, botones, etc. Como atributo de esta clase, yo declaré 4 paneles, después veremos qué son, 2 botones, 3 radio button. Radio button son esos botoncitos que tienen un circulito que podemos seleccionar solo uno de ellos. Cuando selecciono uno, se deselecciona el otro. Y una etiqueta y un text field. Text field es área de texto donde yo voy a poder escribir un texto. El código es bastante autoexplicativo. Creo 4 paneles, panel A, B, C y D. Creo 2 botones, un botón que se llama botón aceptar y que como parámetro al constructor le paso el texto aceptar. Este va a ser el texto que se va a ver en el botón. Otro botón cancelar. Y esos 2 botones los estoy agregando al panel A. Después creo 3 radio button y esos 3 radio button los agrego al panel C. Y después creo una etiqueta que dice nombre, 2 puntos, y el área de texto, text field, que va a tener ese texto escrito también. Lo mismo con una etiqueta. Acá tendría que haberle puesto apellido, perdón. Acá. La magia del copy paste. Bien. Para que se entienda lo que estoy haciendo. Sería una etiqueta y un cuadro de texto para que yo pueda ingresar el nombre y el apellido. Y en el panel D agrego la etiqueta 1, el text de nombre, la etiqueta 2 y el text de apellido. Y finalmente, en this, a la ventana this, le pido get content pane. Content pane es el panel principal. En el panel principal agrego el panel A y el panel B. Y dentro del panel B agregué el panel C, que es el que tenía los radio button, ¿sí? Y el panel D, que es el que tenía las etiquetas. Yo ya sé que se perdieron totalmente lo que estoy haciendo. No importa, de hecho esto no lo voy a compilar. ¿Para qué estoy explicando todo esto?
la idea es la siguiente. Los componentes, los radio button, los botones, las etiquetas y los text field son componentes que voy a agregar a contenedores que son los paneles. Bien, yo creo los objetos y los agrego a paneles. Y un panel, como podemos ver, puede contener componentes, pero también, como vemos acá, un panel puede contener otros paneles. Nosotros, una pregunta que se podrían hacer viendo este código es ¿y qué tamaño va a tener este radio button? ¿Y qué posición? ¿Dónde va a ir a parar? ¿Qué va a estar arriba? ¿Qué va a estar abajo? Acá en ningún momento agregué coordenadas, que sería lo que uno intuitivamente piensa que tendría que tener. Bueno, vamos a ver que se organiza diferente. ¿Cómo se organizan los objetos? Lo importante es que hay contenedores que se llaman paneles, que pueden contener otros paneles o pueden contener otros componentes. Esto me va a dar una jerarquía de árbol, donde los paneles serían como si fuesen carpetas y los componentes es como si fuesen archivos. A ver, no pretendemos en esta clase, yo ya lo dije, dar que sean especialistas en ventanas. La idea es que puedan construir ventanas de la mejor manera posible para poder hacer las guías, nada más que eso. ¿Cómo organizan los paneles los componentes? Los organizan de acuerdo a algo que se llaman layout, Y acá voy a hacer una pausa. Decía entonces, los contenedores, hay muchos tipos de contenedores, pero de momento nosotros vamos a trabajar con los paneles. Contienen otros paneles y contienen componentes. ¿Quiénes son los componentes? Los botones, los radio button, los JLabel, los JTextField. Acá hay algo importante, que cuando yo digo que los textfield son componentes, lo estoy diciendo también a nivel herencia. A ver, vamos a poner un pequeño ejemplo. Yo puedo declarar una variable de tipo JComponent, un componente. Me está tirando error porque no lo tengo importada la clase JComponent, ¿sí? Ahí la importé. JComponent. Yo dentro de una variable de tipo JComponent puedo guardar, por ejemplo, un botón. Y no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque un JButton es un JComponent. Esto es como herencia. Esto es ni más ni menos que herencia. Las clases de Java están escritas de esta manera. También podría guardar en esta variable de tipo JComponent. Podría guardar una etiqueta. Porque un JLabel es también un JComponent por herencia. Entonces, la idea sería esta. Dentro de los paneles yo voy a poder agregar otros paneles u otros componentes. ¿Cómo se van a organizar esos elementos adentro de los paneles? Bien, cada panel va a tener una relación de 1 a 1 con un objeto que se llama layout. Lo voy a escribir acá. Layout. Así. Layout. No hay una traducción muy oficial de lo que es un layout. Podríamos traducirlo como organizador. Cada panel va a tener un único layout. Esto es una relación 1 a 1. Un panel, un layout. Y una vez más existe un concepto de herencias. Vamos a poner layout L es igual a new border layout. La clase madre de todos los layouts es layout manager. Bien, yo puedo hacer algo como esto. Yo puedo hacer layout manager L es igual a new border layout. Y al panel A le seteo, no le agrego porque hay un único layout. El layout L, que es un border layout. Entonces el panel A va a tener un layout, que sería la manera en la que se va a organizar. Le voy a asignar un border layout.
ya sé que no saben lo que es un border layout, no importa. Al panel B le asigno un nuevo grid layout. Entonces, ¿de qué manera va a organizar sus componentes el panel A? Lo va a organizar de la forma en que indica un border layout. ¿Y de qué manera va a organizar los objetos, los componentes, lo que tenga dentro el panel B? Lo va a organizar de la forma en que mande un grid layout. Entonces, nosotros a cada panel le vamos a asignar un layout determinado que va a mandar de qué forma se organizan los componentes, y a partir de ahí lo entramos a cargar con componentes y otros paneles. Bien, ¿cuántos tipos de layout hay? Bueno, hay un montón de layout. Hay una cantidad enorme de layout. Yo, que no soy el maestro de las ventanas precisamente, conozco 3, que son los que más o menos manejo, y con esos 3 he venido zafando y he sido muy feliz. Así que son los 3 que voy a explicar. Después ustedes, si quieren, podrán buscar documentación en Java, porque ya les digo, hay layout para hacer dulce. Vamos a ver entonces puntualmente border layout, grid layout y otro más que se llama flow layout. Pero vamos por partes. Vamos a ver qué es un flow layout. Vamos a hacer una transición. No, perdón, eso es border, había dicho que iba a indicar primero. Ahí está. Esto es un border layout. ¿Qué viene siendo un border layout? Un border layout nos permite, dentro de un panel, ubicar a lo sumo 5 elementos. Podemos ubicar menos, pero a lo sumo podemos, o sea, como máximo podemos ubicar 4 elementos. Uno en el centro, uno en el norte, uno en el sur, uno en el oeste y uno en el este. Básicamente arriba, abajo, izquierda, derecha y el centro. Y le da el mayor protagonismo, el mayor área de la pantalla se la va a dar al panel que esté en el centro. ¿Sí? Al objeto que esté en el centro. Si yo agrego un solo objeto dentro de un panel que tiene un border layout, se ubica en el centro y le da el 100% del lugar a ese único objeto. No olvidemos una cosa, yo puedo dentro de un panel meter otros paneles, ¿sí? No olvidemos eso porque va a ser la forma en que vamos a organizar nuestra ventana. El siguiente layout que vamos a ver es el flow layout. Vamos a hacer una transición. Un flow layout lo que hace es agrega los componentes uno al lado del otro y los va a acomodar, les va a dar el tamaño que indique cada uno de esos objetos. Y los va a poner uno al lado del otro como si fuesen las palabras del Word. Si yo redimensiono la ventana, esos componentes van a entrar a moverse como si fuesen las palabras en un párrafo del Word. Obviamente esto no es lo ideal, pero este tipo de layout nos viene bien cuando tenemos pocos componentes o cuando tenemos incluso un único componente. Nosotros podemos tener paneles con un único componente. Ahí viene muy bien el flow layout. Y el último layout que vamos a ver es el grid layout. El grid layout lo que hace es como si fuese una grilla, como si fuese una matriz, como si fuese las celdas del Excel, con la particularidad de que todas las filas y todas las columnas miden exactamente lo mismo. Y yo los componentes que ponga en un panel que tiene un grid layout van a ocupar todos exactamente lo mismo, lo que mande el tamaño de la celda, y van a ocupar la totalidad de la celda. Bien, nosotros combinando estos 3 layouts vamos a poder darle forma a nuestra ventana. Insisto, aquellos que tengan ganas pueden ver la documentación de Java. No es algo difícil, pero sí es algo muy tedioso y que lleva mucho tiempo. Seguramente se estarán preguntando qué va a ser de sus vidas el día del parcial. Desde ya les aclaro que nosotros en los parciales nunca pedimos construir una ventana porque sabemos que lleva muchísimo tiempo. Sin embargo, van a tener que construir una ventana cuando hagan el trabajo final. Pero bueno, van a tener que comprender el funcionamiento de las ventanas. Todo esto que estoy explicando yo, los paneles, los layouts,
los componentes. Pero créanme que construir una ventana lleva mucho tiempo. Así que, bueno, vamos a ver, conociendo esta estructura de paneles, layout y componentes, de qué forma hice yo para darle, justamente para darle forma a la ventana que acabamos de ver. Cuando nosotros vamos a crear una ventana, tenemos que separar la construcción en dos partes. La primera sería la construcción geométrica, donde queremos que se ubique cada parte. Y la segunda es darle comportamiento. Para la primera parte, que es lograr el aspecto que nosotros queremos, como acabo de explicar, tenemos que manejarnos con paneles y con layout y ver cómo distribuimos esos elementos. Para explicar esto voy a usar la ventana de recién, que le saqué una captura y la pasé acá al Paint, bien, para que se entienda de qué manera distribuí los paneles. Lo que tenemos que hacer es crear un croquis de la ventana que queremos crear y a partir de ahí decidir de qué forma la vamos a organizar. Lo que no hay que hacer es entrar a desparramar componentes y martillar el teclado como un chimpancé amaestrado. Si hacemos eso no vamos a llegar a nada. Entonces, yo quiero lograr este aspecto. Yo lo que voy a mostrar es de qué manera yo lo distribuí. De ninguna manera seguramente no es la mejor forma, pero bueno. Tenemos que tener un plan de qué forma vamos a lograr este aspecto. Primero, este cuadrado que estoy marcando, esto es el Content Pane, ¿sí? Este va a ser nuestro panel principal. En este Content Pane vamos a distribuir todos nuestros paneles. A este Content Pane, por defecto, un Content Pane, de nuevo, un Content Pane por defecto tiene como layout un border layout. Y yo este layout lo respeté. Yo dije que este Content Pane tiene un border layout. Y entonces creé un panel, vamos a cambiar el color. Ahí está. En este Content Pane yo creé un panel central que sería este de acá. En este panel central yo puse todos estos componentes, ahora vamos a ver cómo. Y en un panel ubicado en el sur, lo voy a poner de otro color, ubiqué otros componentes. Entonces, si nosotros miramos cuántos objetos tiene el Content Pane, en primer nivel tiene solamente dos objetos. Un panel en el centro y un panel en el sur. De esta manera lo que yo logro es que si yo redimensiono la ventana, se le da toda la importancia al panel central, ¿sí? Este panel quedó de un tamaño fijo, el panel del sur. En el panel del sur, lo único que puse fue el área de texto. Así que no hay mucho más que decir. En el panel central o principal, le asigné un grid layout. Ahora estamos hablando solamente del panel recuadrado en rojo. A este panel central yo le di un grid layout. Un grid layout, recordemos, era como si fueran las celdas del Excel. Y le dije que quería una distribución de 3 columnas y una sola fila. ¿Y qué hice ahí? Bueno, creé, vamos a usar otro color, 3 paneles como si fueran columnas. Uno acá, uno acá y otro acá. Siempre conviene, y esto es una forma de trabajar, no poner muchos componentes en un mismo panel, porque como la ubicación de un componente depende generalmente de otros componentes que están al lado, donde haces una modificación te cambia todo. Entonces es preferible ir usando paneles con pocos componentes y ahí adentro meter otros paneles. Bien, en los dos paneles columna de izquierda y derecha respectivamente, lo único que puse son las dos listas.
En este panel del medio, ahora después lo vamos a ver bien en el código, lo que hice una vez más es crear otro grid layout. O sea, este panel del medio tiene asignado un grid layout de una columna y 2 filas. De esa forma creé, vamos a seguir con los colorcitos, un panel celda acá y otro panel acá. Vamos bien. En este panel de acá arriba, que le puse un borde, bueno, ahí lo acabo de tapar, que decía crear objeto, crear personaje, una cosa así. Otra vez volví a crear un grid layout y le puse lo mismo, una columna, 2 filas. Entonces creé un panel acá arriba y otro panel acá abajo. Fíjense cómo yo siempre voy dividiendo el área en paneles y dentro de esos paneles ahí es donde voy tirando los objetos para no amontonar todos en una sola. Bueno, en este panel de acá arriba hice otro grid layout y le puse directamente ahora sí los 3 radio button. Y en este otro panel de acá creé otro grid layout de 2 columnas y 4 filas donde puse un label, un text field, un label, un text field, un label, un text field, un label, puse un label ahí que no decía nada, nada más que para que me ocupe el lugar en la celda, y un botón. En este último panel que nos quedó acá colgado, lo que puse yo fue un flow layout. Un flow layout. Y puse en este panel de acá abajo, a ver, 1, 2, 3, 4 objetos. Puse este panel, perdón, este panel que tiene un borde que dice movimiento, este botón y este otro panel de acá. El panel gris de acá abajo tiene un flow layout, es decir que pone los elementos uno al lado del otro a medida que van entrando. Y coloqué 4 objetos, un panel, un botón y otro panel. Este panel de movimiento, bueno, es muy similar a este de acá, no tiene un grid layout. Fíjense, por ejemplo, todo esto vos lo podés limitar, les puedo limitar el tamaño de la ventana, eso después vamos a ver cómo se hace. Pero si yo redimensionara esta ventana, estos objetos se empezarían a tratar de acomodar solos. Lo hice así justamente a propósito para que vean algo que no esté del todo bien diseñado. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a hacer una pequeña transición. Les decía, fíjense el comportamiento de este panel de acá cuando yo redimensione la ventana. ¿Ven? El botón atacar fue a parar a cualquier lado. Y esto es algo que evidentemente no debería suceder. Bueno, acá yo, si fuese un poco más profesional, o limitaría el tamaño de la ventana para que no la puedan agrandar más de este tamaño, o bien en lugar de usar un flow layout acá, quizá tendría que usar algún border layout o algo por el estilo, ¿sí? Como les dije, no se pretende en esta clase que sean expertos en la creación de ventanas, sino bueno, poder de alguna manera organizarnos y crear una interfaz gráfica sencilla. Entonces, volvamos. A ver, no es fácil esto de las transiciones, ¿eh? Volvamos al Paint. Lo primero que tenemos que hacer entonces es planear de qué forma vamos a crear los paneles. Qué panel va a ir en qué lugar, qué distribución, o sea, qué layout le vamos a asignar a cada panel. Y ahí recién vamos a empezar a escribir nuestro código. Ok, bueno, vamos a ver cómo creamos una ventana. Como mencioné recién, lo que tenemos que hacer es básicamente escribir código. Crear una clase que se extienda de JFrame y escribir código. Como se darán cuenta, crear una ventana a ciegas es bastante complicado. Entonces, gracias a Dios, existen muchísimas herramientas que nos van a ayudar como asistentes. Eclipse, el entorno Eclipse, utiliza un sistema, no solo para esto, sino para todo, un sistema de plugins. Yo en esta versión que tengo instalada en mi computadora, instalé un plugin que se llama Window Builder. Bien, así que lo que vamos a hacer ahora es crear una ventana paso a paso.
Es decir, replicar esta ventana que tengo acá. La vamos a ir creando paso a paso, seguramente con muchos cortes de video en el medio porque lleva mucho tiempo. Y lo que vamos a hacer es utilizar ese plugin llamado Window Builder. Aquellos que tengan la versión de Eclipse que les pasé yo, ya lo tienen instalado. Se van a dar cuenta porque ustedes van a poner acá File, New, y cuando pongan Other van a ver acá una pestañita. Bien, bla bla bla, bla. Acá dice Window Builder. Los que no tengan este plugin instalado porque descargaron el Eclipse por sus propios medios, les voy a mostrar cómo se hace para instalar plugin en el Eclipse. Es muy sencillo. Voy a cancelar. Pasos a seguir. Vamos a Help, Install New Software. No, perdón, acá. Eclipse Marketplace. Esto es muy parecido al sistema que utiliza Android para instalar aplicaciones. ¿Sí? El Eclipse Marketplace es un repositorio. Obviamente tienen que estar conectados a internet, por supuesto. De entrada hay 3 marketplaces acá configurados. Bien, hice un corte en el video para evitar, tardó bastante en arrancar por esas cosas de la conexión a internet. Acá Eclipse trae ya instalado 3 marketplaces distintos. En el primero, en el marketplace de Eclipse, ponemos en la pestaña de búsqueda Window sin ese final, Window Builder. Busca y encuentra acá, Window Builder. A mí en este botón ya me dice que lo tengo instalado. A ustedes, por supuesto, si están acá que no lo tienen instalado, le dicen que lo quieren instalar, le dan a aceptar a todas las condiciones, probablemente les pida reiniciar el Eclipse y bueno, una vez que hagan eso van a tener el plugin instalado. Una vez que tienen el plugin instalado es muy importante configurarlo. El plugin lo que nos va a permitir es mediante un sistema de arrastrar y soltar. Lo voy a escribir acá abajo. No inventaron nada, esto ya está inventado. Se llama Asistentes WYSIWYG. Así creo que se escribe. Parece un trabalenguas. No, acá iba una Y. Esto es What you see is what you get. Algo como que lo que ves es lo que obtienes. Nos instala un asistente WYSIWYG que nos permite, mediante arrastrar y soltar, que se escriba automáticamente el código. Lo que pasa es que hay muchas maneras de escribir el código. Entonces nosotros le vamos a pedir que lo escriba de determinada forma. Así que tenemos que ir a la configuración. Window, Preferencias. Acá tenemos todas las preferencias de Eclipse. Hay un montón de cosas para toquetear. Yo voy a ir directamente al Window Builder y elijo cómo quiero que se genere el código. Acá, Window Builder, Swing, generación de código. Acá nos está preguntando cómo quiero yo que se generen las variables, es decir, los botones, los cuadros de texto, las etiquetas, cómo quiero que se generen. Por defecto está ahí, en local. Esto no nos va a servir mucho a nosotros. Nosotros necesitamos que se escriban como field. Field es una manera, en Java los atributos le dicen campos. Lo que estoy diciendo es que, como vemos acá en el preview quiero que los componentes se creen como atributos. Quiero que sean privados y quiero que tengan el prefijo this. Entonces, cuando yo creo un botón, me lo va a crear, como vemos acá, como un atributo privado de la ventana. Y a medida que lo vayamos modificando, el Window Builder va a hacer referencia a esos objetos utilizando el prefijo this. This.button igual bla bla bla. Esta es la forma en la que queremos que se genere este código. Y si hacemos clic acá, Event Handler, esto tiene que ver con el comportamiento de la ventana. Lo vamos a ver más adelante. Por ahora, sepan que hay que marcar esta casillita que dice Implement Listener Interface in Parent Class. Cuando veamos interfaces van a entender qué significa esto de acá. Por ahora, en forma automática, nos va a generar el código de la manera que nosotros queremos. Entonces, una vez más,
código de generación, pido que las variables o los componentes se creen como atributos, indicándolo acá. Si quieren que ponga el prefijo this, a mí me gusta que ponga el prefijo this, así que marco este casillero. Y en Event Handler, marcar que implemente Listener Interface in Panel Class. Una vez que tenemos instalado y configurado el Window Builder, vamos a comenzar a ver de qué manera vamos a crear la ventana. Archivo, nuevo, otro, y vamos a Window Builder, JFrame. Yo lo que voy a hacer es crear una clase que se extienda de JFrame. Le vamos a poner como nombre ventana video, que es la ventana que estoy creando mientras estoy capturando este video. A todo esto, ¿estoy capturando el video? Sí, estoy capturando el video. Le doy a Finish y bueno, acá tenemos Public Class, ventana video, Extend JFrame. De por sí, bueno, ya me creó el atributo Content Pane, así lo llama. Y me creó un método main, que lo que hace en este código, no voy a entrar en detalle, pero básicamente es crear la ventana, New Ventana Video, y ponerla visible. Frame set visible true. No tiene mayor misterio. O sea que esta clase es ejecutable, ¿sí? Ya tiene un método run. Y en el constructor va a ir escribiendo todo el código de configuración de la ventana. A medida que yo vaya arrastrando y soltando componentes, se va a ir completando este código. Este código que por supuesto lo podría generar a mano si yo tuviese ganas, y en muchas ocasiones voy a tener que venir yo y meter uña, porque a veces es más fácil escribir el código que buscar la manera de hacerlo visualmente. Este asistente llamado Window Builder tiene dos formas de trabajar. Modo Source, que es lo que tengo ahora, el código de la clase Java, o modo Design. En modo Design tenemos, como vemos, la manera para arrastrar y soltar e ir agregando componentes de modo más o menos visual. Bien, acá tenemos un árbol que nos va indicando de qué manera están los componentes contenidos en los paneles. Por ahora lo único que tenemos es un panel vacío, que es el Content Pane. Este Content Pane, como ya habíamos anticipado, por defecto vamos a agrandar el área de trabajo lo más que se pueda. Si me deja, bueno, ahí ya más que esto no me deja. La notebook esta tiene una pantalla más o menos chica y bueno. Este Content Pane, como yo lo había anticipado, trae por defecto un border layout. En esta pestañita yo podría cambiarlo. Lo voy a dejar. Recordemos lo que queríamos hacer. Yo quería en este border layout poner un panel en el centro y un panel en el sur. Entonces vengo acá a Containers, elijo el JPanel y voy a seleccionar dónde lo quiero ubicar. En el norte, en el centro, oeste, este o sur. Vamos a crear este panel y lo vamos a poner en el centro. Vemos ahora, en realidad no vemos ningún cambio. ¿Por qué no vemos ningún cambio? Porque nos creó un panel en el centro y por estar en el centro ocupa todo el tamaño de la ventana. ¿Sí? Lo vemos acá en el árbol de componentes que tenemos el Content Pane y adentro un panel. La variable le puso de nombre panel. Vayan acostumbrándose a ir cambiándole el nombre, porque si no le va a poner panel, panel 1, panel 2, panel 3, y cuando lleguemos al panel 17 no vamos a saber de qué estamos hablando. Entonces a esto le vamos a poner panel central. Y ahora voy a crear otro panel que lo voy a poner en el sur. ¿Vamos bien? Ojo, yo acá seleccioné panel y lo voy a arrastrar. Si yo llego a soltarlo ahora, lo que voy a hacer es meter un panel adentro del panel central. Y no es lo que yo quiero. Yo quiero que esté adentro del Content Pane. Bien, al mismo nivel. Lo voy a hacer a propósito para que vean el error. Fíjense. Yo tengo el Content Pane, adentro del Content Pane el panel central, y adentro del panel central un panel. No era lo que yo quería. Yo quería que este panel fuese, por decirlo de alguna manera, hermano. No estoy hablando de herencia en este momento, estoy hablando de una relación de contenedor y contenido. Yo quería que fuera hermano del panel central, que estuviera al mismo nivel, y no es lo que yo logré ahora. Entonces borramos
y lo intentamos de nuevo. Yo quiero que esté acá abajo. Ahí está lo que yo quería, en el sur. A veces, bueno, ahí está. Tenemos el panel central y el panel del sur. Ven que está al mismo nivel. Le vamos a poner nombre. Panel sur. A veces es más fácil, en lugar de agregarlo en la ventana, venir y agregarlo acá. ¿Sí? Si yo le digo ahí, por ejemplo, si yo hago clic ahí, voy a crear un panel adentro del Content Panel. Vamos a ponerle que yo quiero crear un panel en el oeste. ¿Sí? Lo suelto acá. El Window Builder lo puso donde se le cantó, lo puso en el norte, no importa. Vengo acá a la pestaña de propiedades y donde dice Constraint North, digo no, yo en realidad lo quería en el oeste. Entonces ahora tengo un panel en el centro, un panel en el sur y un panel en el oeste. Bien, esto es un ejemplo, yo este panel no lo necesito, así que lo voy a borrar. Bien, ya tenemos los dos paneles principales, por decirlo de alguna manera. Ahora, a este panel central, algo que no mencioné antes, cuando yo creo un panel, por defecto, el layout que trae es un flow layout. Recordemos, yo lo que quería era 3 columnas. Entonces, les voy a decir que quiero un grid layout, y con esta pestañita de acá, digo, bueno, quiero tantas columnas o tantas filas. Cuando hay un 0 significa que va a ser automático. O sea, por ejemplo ahí, le estoy diciendo que quiero una sola fila. A medida que vaya agregando componentes, se van a ir agregando uno al lado del otro porque yo quiero una sola fila y no le dije cuántas columnas. Yo en este caso le voy a decir que quiero 3 columnas. Y bueno, puedo dejarle 0 filas o una fila. Si le dejo 0 filas y agrego 4 objetos, va a poner 1, 2, 3 y el cuarto abajo. Bien, lo vamos a dejar así entonces, con 3 columnas y lo dejo que lo haga en forma automática. Vamos a hacer un contraejemplo. Vamos a poner que yo ahora quiero agregar un botón. Yo agrego un botón en este panel central y ¿qué hace? El botón ocupa la tercera parte de este panel central. Si yo no hubiese explicado todo lo que expliqué antes, uno ahora trataría de decir, no, este botón quedó muy grande, le quiero cambiar el tamaño, y uno trata, busca la vuelta, entra a buscar acá propiedades para cambiar el tamaño, y no lo voy a lograr, porque el botón está tomando el tamaño que le indica el layout. El layout le está diciendo que tiene que ocupar todo ese tamaño. ¿Sí? Entonces, esto sería un contraejemplo de lo que yo querría hacer. ¿Qué voy a hacer yo acá? En realidad no voy a agregar un botón, voy a seguir agregando más paneles. Recordemos, tenemos el Content Panel, panel central con un grid layout, panel sur que por ahora lo dejamos ahí, después lo terminaremos. A ver, en este panel central yo voy a agregar 3 paneles. Un panel acá, le voy a poner de nombre columna, podríamos ponerle columna izquierda, derecha, vamos a ponerle columna 1. Panel columna 1, vamos a ponerle panel columna 1. Otro panel le vamos a poner panel columna 2 y otro más panel columna 3. No, vamos a respetar el nombre para que sean todos iguales. Siempre vayan fijándose en la estructura a ver si el árbol de componentes es lo que nosotros queremos. Bien, a ver acá por ejemplo, vamos a estos dos paneles. Yo voy a hacer uno, después en el otro edito el video para que no quede tan largo. Yo quiero que esto contenga una lista. Bien, ¿cómo sería la mejor forma de que la lista ocupe todo el tamaño de este panel? La mejor forma es que este panel tenga un border layout. Si este panel tiene un border layout, cualquier objeto que yo meta acá adentro va a ir a parar al centro y va a tomar todo el tamaño de este panel. Bien. A ver, vamos a ponerle por ejemplo la lista directamente, lo vamos a hacer para que se vea. JList, la pongo acá en el centro. Ven como estoy hablando de este panel que tiene un border layout. Yo quiero que esté en el centro. Tomo todo el tamaño del panel. Si yo hago clic en este iconito de acá, podemos hacer un preview de la ventana de ver cómo está quedando. Bien.
Fíjense, algo importante, los paneles no tienen borde, así que te queda toda un área gris, media rara, no se alcanza a distinguir, yo no sé si se alcanza a distinguir en el video por los colores, pero el de abajo es finito porque, bueno, no tiene ningún componente que le esté dando tamaño. Vamos a una cosa, le voy a poner color a esto, va a quedar medio feo, pero bueno, a este panel sur le voy a dar de... Les decía, a este panel sur de acá le voy a dar background color. Esto les aconsejo que no lo hagan yo para que se entienda la explicación. ¿Sí? Le di un color rojo. Entonces cuando vemos en el preview, vemos que este panel sur, por más que yo achique o agrande la ventana, respeta el tamaño. ¿Sí? Le da toda la importancia al panel central. ¿Bien? Bueno, hay muchísimas cosas para hablar, para decir. Imagínense la cantidad de opciones que hay, la cantidad de componentes. Yo voy tirando algunos los que me parece que no les van a generar mucho conflicto y les van a solucionar la vida. Yo, por ejemplo, acá en este panel columna tiré una lista. En realidad una lista está muy bien, pero por ahí estaría bueno que pueda tener una barra de desplazamiento. Entonces, borré la lista. Voy a agregar un J Scroll Panel. Como se darán una idea, es un panel que me permite que el contenido, si es más grande que el panel en cuestión, me agrega las barras de desplazamiento a los costados. ¿Dónde quiero tirar este J Scroll Panel? Lo voy a tirar en la columna 1, que tenía un border layout, ¿sí? Entonces este Scroll Panel está ocupando todo ese tamaño. Y ahora la lista la voy a colocar en el viewport del Scroll Panel. Fíjense que el panel columna tiene un Scroll Panel que ocupa todo su área. Bien. Y la lista está en el viewport del Scroll Panel. Lo que vamos a lograr con esto es que esta lista, si tiene muchos elementos, me va a agregar unas barritas a los costados muy simpáticas que me van a permitir desplazarme y ver toda la información. Bien, a esta lista le vamos a poner de nombre lista 1, porque recuerden que quería tener la lista duplicada en ambos paneles, ¿sí? Para no hacer muy largo el video, acá voy a hacer un pequeño corte. Bien, continuamos. Lo que hice en este corte de video fue replicar, ¿sí? El mismo trabajito que hice en el panel de columna 1 lo hice en el panel columna 3, donde tengo la lista. Vamos con el panel del medio, panel columna 2. Este panel columna 2, yo lo que quiero es dividirlo en dos paneles, uno arriba y otro abajo. Para eso, a este panel columna 2 le digo que quiero un grid layout, que quiero que tenga dos filas, ¿sí? Entonces creo un panel, lo coloco aquí y tenemos un panel arriba. Vamos a ponerle de nombre panel medio arriba. No, directamente le voy a poner el nombre para lo que lo necesitaba. Este era para crear el personaje, así que vamos a ponerle panel crear personaje. Y queríamos, le voy a poner colores, insisto, esto no lo hagan ustedes, yo lo hago para que nos ubiquemos nosotros geométricamente cómo están quedando las cosas. Y vamos a poner otro panel a continuación. Guarda, fíjense por ejemplo, si yo me paso, ahí lo que estaría haciendo es metiendo un panel adentro del scroll panel de la columna de al lado. O sea, guarda dónde van a tirar los componentes. Si yo lo pongo ahí, lo que estoy haciendo es meterlo adentro del panel verde. No es lo que quiero. Yo quiero que esté a continuación, ahí, a continuación del panel verde. Y si tengo dudas, lo pongo acá directamente. Bien, entonces ahí me quedó el panel crear personaje, que es de color verde, y este panel que le habíamos puesto panel acciones. Vamos a ponerle de nombre panel acciones. Le voy a poner un color para que ustedes se ubiquen en la vida. Bien. Acá voy a poner toda la parte de creación de personajes y acá voy a poner la parte de acciones. Bien. A este panel verde, una vez más lo quiero separar en dos. O sea que otra vez le voy a poner grid layout con dos filas.
grid layout con 2 filas. Algo que no mencioné, esto que dice hgap y bgap es márgenes. Si quiero que haya márgenes o no. Entonces vamos a poner un panel arriba y un panel abajo. Bien, acá panel de arriba. Le vamos a poner de nombre panel. Ahí vamos a poner los radio button. Así que le vamos a poner panel radio buttons. O panel selección tipo. Ahí vamos a elegir el tipo de personaje. Y al de abajo vamos a ponerle panel parámetros constructor, ¿sí? Ahí es donde le vamos a poner el nombre, X, Y y no me acuerdo qué más. Creo que con eso ya estábamos. Bien, se va siguiendo más o menos el procedimiento. Voy a crear ¿qué vamos a poner? Los parámetros. Los parámetros en este panel de acá. Voy a agrandar la ventana, porque me está quedando muy chiquito esto. Y vamos a ver cómo seguimos creando esta ventana. Bien, entonces a este panel le vamos a decir que queremos un grid layout para poder poner los textos de los text field, para poder poner nombre, X, Y y un botón aceptar. Entonces, nombre, coordenada X, coordenada Y y un botón aceptar. Queremos 4 filas, 2 columnas. Le digo a este panel que quiero un grid layout con, dijimos, 2 columnas, 4 filas. 4 filas. Bien. Ok. Una vez configurado este grid layout con 4 filas y 2 columnas, me va a permitir crear 8 objetos, 8 componentes, y a cada uno de esos componentes le va a dar el tamaño máximo de la celda. Y vamos a ver que esto en realidad no es exactamente lo que queremos. Vamos a ver qué sucede. Selecciono un label, lo pongo acá y le pongo que quiero que diga nombre, 2 puntos. Perdón, acá. Label, se llama label, new label. Vieron que yo siempre le estuve poniendo nombre a los componentes que yo fui agregando, porque estimativamente yo quisiera en algún momento desde el código trabajar con esos componentes. En el caso de los labels esto no es necesario, porque uno generalmente el label no lo modifica. Uno no es que va a hacer algo con un label, le va a cambiar el contenido. El label está ahí justamente para darnos información que por lo general no cambia, así que no vale la pena en general tomarse el trabajo de ponerle nombre de variable a los labels. Si el texto que quiero mostrar, quiero que diga nombre, 2 puntos. Bien. Y ahora quiero poner un text field, que va a ser el lugar donde se va a ingresar el texto. Text field lo quiero colocar a continuación del label. Ven que está ocupando la totalidad de la celda y no es la idea. Ustedes dirán por qué no la colocó a continuación, porque le está dando más importancia al hecho de que tiene 4 filas que al hecho de que tiene 2 columnas. No tiene ninguna importancia. Lo importante es el orden en el que yo ponga los objetos. Vamos a poner otro label que va a decir X, 2 puntos. Otro text field a continuación. Y ahora otro label que va a decir Y, 2 puntos. Bien, y vamos a poner una label acá que dijera Y en el texto, Y, 2 puntos, y un J text field al costado. Agregamos el último text field. Bueno, vemos que vamos a ver el preview, cómo está quedando esto. Como se darán cuenta, no está bueno. Miren, ven, que los text field tomen el máximo tamaño de la celda. Queda medio desprolijo. Hay una forma muy sencilla de solucionar ese problema, y es, en lugar de poner, fíjense cómo quedó esto, en el panel parámetros constructor, en lugar de poner directamente los componentes,
a cada uno de estos componentes los metemos adentro de un panel propio donde vamos a poner un solo objeto. Por suerte, como esto es una tarea bastante habitual, el Window Builder tiene una opción, hacemos clic derecho y dice Surround with, algo así como envolver con, y quiero envolver con un panel. Entonces a cada uno de estos elementos lo envuelvo con un panel, ¿ven? Y ahí queda mucho más parecido a lo que realmente querríamos hacer. ¿Sí? Lo está envolviendo con un panel que, como habíamos mencionado, los paneles por defecto tienen un flow layout. Esto es así por defecto, por supuesto lo podríamos cambiar, pero bueno, no es lo que queremos. Es un panel, entonces no hace falta ni ponerles nombre porque no los vamos a modificar. Y lo vamos a ver acá, cada uno de estos paneles tiene un solo objeto, ¿sí? Que es ese componente que está dentro del grid layout. De esta forma logramos más o menos que tome, lo voy a mostrar acá, que tome aproximadamente la apariencia que nosotros buscamos. Bien. Nos faltaría poner acá en esta. Fíjense que yo a medida que voy ubicando los objetos se van ubicando uno al lado del otro. O sea que el próximo objeto que yo coloque lo va a ubicar abajo de la label que dice I. Si yo quisiera que el botón aceptar esté abajo del text field no hay forma. La única forma es agregando un objeto acá vacío, qué sé yo, puede ser directamente un label, que lo agrego por acá. Agregamos entonces una etiqueta más vacía acá al costado, nada más que para que ocupe lugar, así que le voy a poner de texto nada, la nada misma, así ocupa el lugar de esta celda, y a continuación acá vamos a poner un botón. Podemos poner el botón y decirle que lo envuelva con un panel. Vamos a ver una vez más, no sé qué texto ponerle, vamos a ponerle agregar. Esto era para agregar personaje, sí, agregar. A este objeto que es un botón sí me va a interesar darle un nombre, así que vamos a ponerle btn de botón agregar, porque voy a tener varios botones y voy a tener que poder identificarlo, después veremos cómo. Si yo esto lo dejo así, cuando yo redimensione la ventana, el botón va a tomar un tamaño y no está bueno, ¿sí? Así que también a ese botón le vamos a decir que queremos envolverlo con un panel. Vamos a ver ahora cómo quedó el croquis. Más o menos va tomando forma. ¿Bien? Bueno, sigamos. En este panel de acá arriba también le vamos a poner una vez más un grid layout. Como verán, es uno de los layouts que yo más uso. No, perdón, estoy haciendo macana, estoy cambiándole el borde. Bueno, ya que estamos, lo mostramos a eso. A ver, vamos a ir al panel al panel de creación de personajes. Bien, que es el que marca todo eso. Yo puedo, si tengo ganas, estas son cuestiones estéticas, agregarle un borde. Le voy a decir que quiero un borde con un título y el título que diga crear personaje. Entonces, esto me está pasando. Recuerden que le había puesto un fondo verde y eso que dije no lo hagan. Bueno, ven, ahí se ven las consecuencias. Pero bueno, ahí ya vamos viendo cómo va tomando forma nuestra ventana. También de esta forma se le puede dar un borde que se llama bevel, que es para darle como si fuese relieve. Esos paneles que parece que están hundidos o que parece que están... Vamos a ponerle alguno. A ver, por ejemplo, a este panel de los parámetros le voy a poner un borde, si me deja. No me deja. Les aclaro que estoy haciendo muchos cortes de video porque el soft que captura las pantallas es muy pesado, el Eclipse también, y bueno, cada tanto no es que se cuelga, pero se queda el relojito y bueno, tengo que cortar porque si no el video sería eterno. Les decía, vamos a poner un ejemplo en este panel de selección de tipo. Le voy a poner un borde al panel de los parámetros, le ponemos un borde que diga un bevel border, que es el de darle relieve. Puede ser lowered, que sería hundido, o raised, que es levantado, básicamente. De esa forma
se ve que está hundido, no sé si se alcanza a ver en el video, pero bueno, cuando lo prueben se van a dar cuenta que bueno, son distintas maneras de darle estética. Lo que vamos a hacer ahora es al panel de selección de tipo agregar los radio button. Para eso le vamos a dar un grid layout de una sola columna, y voy a ir agregando radio button. Los radio button son los que me permiten seleccionar de a uno a la vez. Vamos a agregar acá un radio button que va a decir Guerrero. Por un lado está el nombre de la variable, vamos a verlo bien. El nombre de la variable radio button _Guerrero. Y el texto quiero que diga Guerrero. Ok. Podemos usar copy paste. A ver. A este radio button. Ahí hice control C. Ahora hago control V. ¿Sí? Y lo agregó en otro panel, ¿ven? Hice lío. Lo agregué en otro lado, no donde yo quería. Vamos a deshacer. Copiar. Y esto lo quería pegar en... acá, en el panel de selección de tipo. Ahí está. Ahí está lo que yo quería. Bueno, cuando uno hace copy-paste, los nombres de las variables le va poniendo un número correlativo. Guerrero, caballero venía después, ¿no? Bueno, el orden no interesa. Y el texto que diga caballero. Y ahora una vez más, copiar y pegar. Arquero. Bien, vamos a tratar de ir acelerando un poquito. ¿Qué nos estaría faltando? Acá abajo dijimos para explicar otro tipo de layout, vamos a usar un grid layout donde vamos a poner 4 objetos. Un panel de movimiento muy parecido a este, ¿sí? 2 botones y un panel para poner el detalle. Así que bueno, este panel lo voy a crear. Vamos a hacer un pequeño corte en el video si no se hace tan largo. Bien, con la magia de la elipsis agregué este panel. Básicamente lo que hice fue copiar y pegar el panel de creación. Y le corregí por supuesto los nombres de los componentes. Importante, recordemos que nosotros a estos cuadros de texto en algún momento vamos a tener que poder leerle el contenido vía código. Así que es muy importante que tengan un nombre representativo, ¿sí? A este text field le di por nombre text field x-mover o movimiento. Estoy haciendo muchos cortes en este video porque el software de captura de video y el Eclipse ambos son muy pesados. Y bueno, a veces la computadora empieza con el relojito y se hace eterno el video. A este panel azul, yo dije grid, fue un error. Flow layout, ¿sí? Tiene un flow layout, va a poner un objeto al lado del otro. El primero fue este panel, que como dije hice un copy paste. Ahora voy a poner un botón que va a decir mover. No, perdón, mover no. Voy a querer eliminar y atacar. Así que le voy a poner botón atacar. Y el texto que diga, bueno, atacar. ¿Dónde está el texto? Atacar. Y voy a crear otro botón más. A continuación, recordemos que esto es un flow layout, así que voy a poner uno a continuación del otro. Este va a ser para eliminar los personajes. Botón eliminar. Eliminar. Y de texto eliminar. Muy bien, ¿qué quiero hacer ahora? Ahora quiero agregar un área de texto acá de detalle. Eso lo hago nada más que para que veamos cómo vamos a trabajar con las acciones de las listas. No sería muy necesario.
Vamos a poner entonces un text area que anda por acá. JText. Text pane no, text area estoy buscando yo. JText area. A continuación, toma el tamaño por default. Yo quiero que sea más grande. Eso lo decimos acá. Cantidad de filas, cantidad de columnas. Vamos a ponerle que quiero, qué sé yo, 30 columnas. A ver cómo queda. Muy grande, un poquito menos. 25. Y qué sé yo, 4 filas. 3 filas. Yo tendría que agrandar el tamaño de esta ventana. Lo que pasa es que en la captura de video, si no, no va a poder salir bien. Bien, podríamos pretender también de que este área de texto tenga las barras de navegación. Para eso hacemos botón derecho, Surround With, y le voy a decir que quiero envolverlo con un scroll pane. De esa forma, vamos a hacer un preview. Insisto que esta ventana la podríamos agrandar desde el editor, pero bueno, no saldría bien en el video. Una vez que hago eso, ven, aparecen automáticamente las barras de navegación. Son cuestiones que, bueno, que después ustedes, si les buscan la vuelta y con el amigo Google, van a poder lograr lo que ustedes quieran. Esta parte ya estaría terminada. Ahora vamos a tratar, si se puede, de agregar el área de texto en el sur de esta ventana. Decíamos, al panel sur, que ya está seleccionado, le vamos a seleccionar un border layout. ¿Qué pasó? Como este panel no tiene absolutamente ningún objeto y Swing lo que trata es de darle la mayor importancia, vamos a minimizar esto, así nos ubicamos, al panel central, ¿sí? Estoy al nivel del content panel. Tengo el panel central, que es el que tiene todo lo que estuvimos viendo recién, y el panel sur, que no tiene nada. Entonces al panel sur directamente le quitó toda el área de trabajo. Cualquier objeto que yo quiera arrastrar y soltar no lo voy a poder hacer porque este panel no tiene ningún espacio asignado. Cuando pasa este tipo de cosas, lo más fácil es ir a la ventana de código. Si nosotros vamos a la ventana de código, encontramos todo este código escrito automáticamente, ¿sí? De acuerdo a todas las acciones que venimos haciendo. A ver, lo espiamos un poquito. Acá están todos los paneles que fuimos creando nosotros. Están los text field, están las listas, están los radio button, están los botones por acá, ¿sí? El botón mover, el botón atacar, el botón eliminar. Y acá está todo el código necesario para distribuir los objetos como nosotros más o menos le pedimos. Bueno, hay un montón de métodos y cuestiones que pueden aprender mirando un poco de documentación. Básicamente yo lo que quiero es darle al panel sur un tamaño mínimo o un tamaño preferido, así que lo que voy a hacer es this panel sur. Fíjense la importancia de darle nombre a los componentes, ¿sí? Set preferred size, ¿cómo es esto? Vamos a ayudarnos un poco. Set, ahí está, set preferred size, el tamaño preferido que quiero yo, y me va a pedir como parámetro una dimensión. Bueno, new dimension. Obviamente me va a decir el Eclipse que necesita la clase, así que la importo. Y la dimensión me pide un constructor con 2 parámetros, ancho y alto. El ancho muy importante no es porque vamos a tener mucho más de 50 píxeles de ancho, pero sí el alto, vamos a ponerle, qué sé yo, también 50. A ver qué hace si le doy. Lo que estoy diciéndole yo acá es que como mínimo este panel va a tener 50 por 50 píxeles de dimensión. Como mínimo, ¿sí? Volvemos a la ventana de diseño. Bien, se agrandó el panel sur. Ahora sí podemos agregarle, como queríamos, un scroll pane, que lo vamos a poner en el medio. Ocupa todo el área. Y vamos a poner también un área de texto que también va a ocupar la totalidad del scroll. Nos quedó mal acá, tenemos 2 áreas de texto, una que era el detalle y otra que está de acá abajo. Vamos a poner text area log, que esto es donde va a ir el histórico de todas las operaciones que hagamos, y a este otro text area le vamos a poner text area detalle. ¿Sí? Vamos a guardar.
Bueno, vamos a ver cómo quedó nuestra ventana terminada, al menos la parte visual, ¿no? Vemos que aparentemente se comporta como debería comportarse, ¿sí? Podríamos darle un tamaño mínimo para evitar estas aberraciones, ¿sí? Ahí vemos que si lo agrando demasiado, este panel hace cualquier cosa. Recordemos, Flow Layout pone los objetos uno al lado del otro hacia el lugar. Como tiene lugar para poner uno al lado del otro, me empieza a hacer esa cosa que no se ve tan bien como esperaríamos, ¿no? Pero bueno, ahora llegó el momento de darle comportamiento a esta ventana. Y bueno, acá hay bastante para hablar. A ver, comencemos. Fundamentalmente hay tres situaciones de botones. Cuatro botones. Tenemos el botón agregar, atacar, eliminar y mover. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al botón agregar le vamos a hacer clic derecho y le vamos a decir agregar Event Handler, manejador de eventos. Todos estos eventos podemos tener en consideración. Insisto que esto después lo vamos a ver más en detalle en la última clase, a ver de qué se trata esto. Pero lo que voy a agregarle es un evento de acción, ¿sí? Quiero que suceda algo cuando action perform, o sea, cuando valga la redundancia, cuando sucede una acción sobre este botón, quiero que pase algo a nivel código. Hago clic acá y vamos a ver que se nos abre dentro de la ventana un método, ¿sí? Lo que yo escriba en este método va a ejecutarse cuando yo haya hecho clic en el botón agregar. Ahora bien, volvemos a la ventana de diseño. Lo mismo voy a poner en el botón mover. Acá, perdón. Agregar manejador de eventos de acción. Y lo mismo voy a querer hacer en el botón atacar. Y en el botón eliminar. Resultado. Cualquiera de esos cuatro botones que yo presione me van, de alguna manera, me van a traer a este bloque de código. Ahora bien, el tema es que tengo que discriminar cuál de esos cuatro botones fueron pulsados para realizar la acción correspondiente. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si hacemos clic en este botón de acá que nos dice Show Advanced Properties, o sea, mostrar propiedades avanzadas, vemos que si seleccionamos cualquiera de estos botones, nos aparece el nombre de la variable y nos aparece acá, que antes no estaba esto, un action command. El action command de agregar, vamos a ver, el action command de atacar dice atacar, el action command de eliminar dice eliminar. Esto fue así por los constructores. Mover, este me parece que yo metí mano y lo cambié, pero bueno, no importa. Vamos a cambiar la propiedad justamente del action command. A ver si quedó bien ahora. Mover, atacar, eliminar, agregar. Perfecto. ¿Qué es un action command? Es una propiedad, un atributo de un JButton de tipo string. ¿Para qué me va a servir eso? Volvamos al código. Cualquiera de esos cuatro botones si yo toco esos cuatro botones, voy a venir a parar este método. Este método tiene, esto es así escrito en Java, ¿no? Yo no escribí nada hasta ahora, ¿no? Este método tiene un argumento que es de tipo actionEvent. Este argumento tiene un método que dice getActionCommand y me devuelve un string. Entonces, este string que me está devolviendo getActionCommand va a ser el string que yo le pasé como atributo al botón, el cual me trajo a este método. A ver, vamos a aclarar un poquito esto con un ejemplo. System out. Quiero que me muestre por consola el string que me devuelve getActionCommand, ¿sí? De el parámetro que me trae este método acá. A ver qué pasa. Vamos a ejecutar, a compilar. Tengo la consola acá abajo. Vamos a agrandarla. Bien. Cuando yo hago clic en atacar, me aparece atacar. Eliminar. Mover.
agregar. Ustedes dirán, ¿por qué no usé el texto del botón? Bueno, estaría bueno que, o es factible que los botones tengan un texto muy extenso. En cambio el action command es simplemente un comando, ¿sí?, que me va a servir a mí para evaluar precisamente eso, qué acción produjo que yo venga a este método. Entonces, bueno, como se darán cuenta, ¿para qué voy a usar eso? Para escribir mediante if, mediante estructuras de decisión, qué es lo que voy a querer hacer en cada caso. Por ejemplo, if, ya vamos a sacar este sistema out. Si el get action command es igual al string atacar, lo que voy a hacer es this.atacar personaje. Y esto me está diciendo obviamente que ese método no existe. Le voy a decir que lo crea el método atacar personaje, un método privado, ¿sí? Lo hago así para no poner tanto código acá adentro, sino acá adentro va a estar todo el código de la ventana. Preferible separarlo. Else, if, copiar y pegar. Igual mover. Entonces this.mover personaje. Y creamos el método que ahora en breve lo voy a llenar. Bien, bueno, hago corte de video y continúo. Bien, ya agregué todas las sentencias del if, else, etcétera, etcétera, y creé el esqueleto de estos 4 métodos que van a ser los que se ejecuten en caso de que se pulsen los botones correspondientes. Voy a aprovechar para mencionar algo que ya algo había adelantado en la clase anterior. Acá el action event tiene, por ejemplo, un método que dice get source. Get source me devuelve un object, ¿sí? Objeto igual get source. Vamos a suponer, no es el caso, lo vamos a hacer ahora para demostrarlo. Vamos a suponer que yo quisiera que el botón que yo pulsé y que me trajo hasta este método se le borre el título, se le borre el texto. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, ¿dónde tengo la referencia al objeto que me trajo hasta acá? Acá la tengo, es es getSource. getSource objeto. Ahora bien, este objeto es de tipo object, no tiene ningún parámetro que sea el título de ese botón. Pero yo, por el contexto en el cual estoy, tengo la absoluta certeza de que este objeto en realidad es un JButton. Lo sé porque los 4 objetos que yo programé para que vengan a parar este método son JButton. Así que yo acá podría hacer un casteo JButton botón igual objeto. Para hacer esto necesito, Java me tira un error y me dice que no puede convertir de objeto a botón. Le digo, bueno, agrega add cast to JButton. Agrégame el casteo a JButton. Y ahora sí, haciendo este casteo, puedo hacer botón.setText comillas. Bien, vamos a probar a ver si esto funciona. Seguramente me va a... Es probable que la ventana se vea mal, pero ¿ven la idea? Yo esto lo pude hacer únicamente haciendo el casteo, ¿sí? Si yo no hacía ese cast, no iba a poder hacer esta acción. Medio ridícula la acción, pero bueno, ejemplifica lo que el uso y la utilidad de hacer un casteo. ¿Es riesgoso hacer un casteo? No, la realidad es que no. Yo voy a poder hacer un cast cuando tengo la certeza y tengo la seguridad de lo que estoy haciendo. Como por ejemplo ahora, yo sé, estoy seguro que el objeto que me trajo hasta este método es de tipo JButton. Bien, a ver, vamos a ver cómo hago para mover, agregar, eliminar. Bien, para eso hay que hablar un poquito de las listas, porque todos estas 4 acciones van a hacer uso de las listas, ¿sí? Eso no lo mencioné porque estábamos muy ocupados con la parte geométrica. Ahora vamos a hablar un poquito de el código, ¿no?
Las listas, así como pasa con los array list, admiten el uso de genéricos. Es decir, yo no voy a tener una lista de cualquier cosa, yo voy a tener una lista de personajes. Y esto lo indico entre corchetes angulares, ¿sí? Indicando que la lista 1 y la lista 2 va a ser una lista de personajes. Lo que hago ahora es buscar el constructor, acá está, jlist new jlist de personaje. Esta era la lista 2, la lista 1 debe andar por acá cerca, new jlist de personaje, perfecto. Ya dije que las listas en realidad no van a tener objetos, sino que van a tener personajes. Si yo no hacía esto, cada vez que obtuviese un objeto seleccionado de la lista, lo que iba a necesitar era hacer un casteo, porque iba a pensar que lo que estaba recibiendo era un objeto. Ahora bien, las listas visuales, ¿sí? Las listas visuales, lo que hacen en realidad es manejar un objeto que se llama... ¿cómo era esto? Default list model. Creo que se llamaba así. Sí, se llamaba así. ¿Qué es un default list model? Un default list model es un objeto que se encarga de agregar y borrar objetos de las listas. Y yo a las listas visuales las vinculo con un default list model. ¿Para qué sirve esto? Y justamente lo que tengo ahora, yo tengo dos listas visuales independientes, pero que en realidad tienen que hacer referencia al objeto físico, al mismo objeto físico, a una lista. ¿Sí? Las dos listas visuales hacen referencia al mismo objeto. Bueno, este modelo lista también va a ser va a utilizar genéricos, o sea, va a ser de tipo personaje, y lo voy a crear acá abajo, en donde me parezca bien a mí, por acá, this.modelolista es igual a new default model. Y la idea es esto: tanto la lista 1 como la lista 2 tienen el mismo modelo de lista. A ver si se entiende. Las operaciones de agregar y eliminar elementos a la lista la voy a hacer sobre este objeto. Las operaciones de saber qué elemento seleccioné con el mouse las voy a hacer sobre estos objetos, que son los visuales. Cuando yo borre los elementos del modelo, se van a borrar automáticamente de las listas. Lo mismo cuando yo agregue. En cambio, cuando yo seleccione uno, 2, 3, 4 objetos de la lista visual, tendré que hacer referencia justamente a la lista visual. Bien. Dicho esto, vamos a ir a agregar personaje. Primero de los... No. Vamos a ir primero a eliminar, que es más sencillo. Sería algo como esto. This.jlist1, no, la lista 1. Yo lo que voy a querer es eliminar el objeto que seleccioné de la lista 1, ¿bien? Get selected value. Me devuelve un personaje. Bien. Personaje es igual a al personaje que seleccioné de la lista 1. Y ahora lo tengo que eliminar. Y acá surge la pregunta: ¿de dónde lo voy a eliminar? Recordemos un poquito, en este juego los personajes estaban adentro de un mapa. Vamos a hablar un poquito de esto. Leonel algo habría explicado. Había dicho que en Java las clases tenían que tener una única responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de una ventana? Pues ser ventana, nada más que eso. Toda la lógica de los modelos no deben estar acá adentro, no deben estar adentro de una ventana. La idea es que la parte visual esté totalmente separada de lo que es el modelo que nosotros queremos representar. Vamos a ver más adelante que hay un patrón que se llama MVC.
Esto es Model View Controller, ¿sí? Que separa las responsabilidades del modelo, de la vista y del controlador. Por ahora nosotros vamos a hacer algo más parecido a esto. El modelo por un lado y la vista y el controlador por el otro. Más adelante lo vamos a mejorar muchísimo, pero por ahora lo vamos a dejar de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es a esta ventana le vamos a poner como atributo un mapa. Sobre este mapa va a trabajar nuestra ventana. A este mapa le vamos a pedir que agregue los personajes, que borre los personajes. Todo eso lo vamos a hacer sobre el mapa. Bien, estábamos entonces en eliminar el personaje. Le vamos a decir al mapa que elimine el personaje que yo seleccioné de la lista. ¿Qué pasa si yo toqué el botón eliminar y no seleccioné ningún personaje? Bueno, este getSelectedValue va a devolver null, entonces no estaría mal hacer algo como esto. If personaje distinto de null, this mapa elimina el personaje. Y si no podemos mostrar un cuadro emergente que se hace con una clase que se llama JOptionPane, que tiene métodos OptionPane, ¿no? Escribí mal, que tiene algunos métodos estáticos, como por ejemplo show mensaje, ¿era? Sí. Show message dialog me pide el objeto padre de todo esto, que es la ventana, y el mensaje que quiero mandar, que sería algo como debe seleccionar un personaje de la lista para eliminar. Bien, como verán, el código es bastante autoexplicativo. Después vamos a ver, lo vamos a ver funcionando. Mover personaje es muy parecido, así que no lo voy a escribir ahora. Atacar personaje es casi lo mismo. Voy a cortar el video y voy a completar el código. Completé un poco más el código. A ver, en eliminar personaje le agregué esta línea donde le digo a this text area log, este era el área de logueo que estaba en el panel sur, que agregue el texto /n para que deje un renglón. Se eliminó a personaje getNombre. Lo mismo hice en atacar. En atacar leí los dos personajes, uno de cada lista. Ah, este está mal, este sería de la lista 2. ¿Sí? Selecciono un personaje de la lista 1, un personaje de la lista 2. Y si el personaje y la víctima son distintos de null, muestro el cartelito de que el personaje ataque a la víctima. Y si no, show message dialog debe seleccionar un personaje de cada lista. Y ahora estaba escribiendo el de mover personaje, que es muy parecido, pero acá tenemos que hacer una aclaración. Yo necesito levantar el valor X e Y de dos text field, y el problema que tenemos es que los text field no devuelven números, siempre devuelven string. Detalle que para ¿cómo hago para convertir un string? ¿Cómo hago para convertir? Sí, dije bien, un string en un entero o un string en un doble en este caso. Bueno, para eso usamos la clase correspondiente, en este caso la clase double, que tiene un método estático que es parse double. Y acá le voy a mandar como parámetro el string que contiene justamente el string que quiero convertir. Este double parser double es un método que nos permite convertir un string en un doble. El string, ¿de dónde lo voy a sacar? De this text field xmover. Y muy parecido va a ser igual a getText, importante. Ahí está. No sabía poner el error que me estaba indicando. Y acá sería textField i. ¿Qué pasa si
adentro de estos cuadros de texto no hay un texto. Si yo pongo una palabra o si lo dejo en blanco, bueno, se va a lanzar una excepción. ¿Qué es una excepción? Es algo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver en la clase 6. Por ahora, muchachos, tengan la precaución de poner números en esos textos porque si no va a crashear el programa. No es ningún misterio, pero lo vamos a hacer después. Bien, una vez que conseguí estos valores X e Y, a personaje le digo que lo quiero mover X e Y. Y bueno, y armo el cartelito. Se movió X e Y. Bien, ahora llegó el momento de crear un personaje. Para eso vamos a tener que ver cómo trabajamos con los radio button. Estos radio button tienen la particularidad de que puede estar seleccionado uno a la vez. Bien, lo que tenemos que hacer es verificar la propiedad selected, que puede ser true o false. Pero vamos a ver un preview. Vemos que en realidad no es que son excluyentes, ¿sí? Y esto es porque en realidad podría haber varios conjuntos de radio button. Para eso entonces lo que tengo que hacer es agruparlos a todos estos radio button en un mismo radio group. Para poder agruparlos todos en un mismo radio group, lo que hago es selecciono, apretando la tecla Shift, selecciono los tres juntos, botón derecho, Set Button Group, y le digo que quiero un nuevo grupo estándar. Una vez que hice eso, ahora vemos la diferencia, ¿sí? Cuando yo selecciono uno, el otro automáticamente se deselecciona. Bien, ¿cómo selecciono cada uno de estos tipos? ¿Cómo discrimino qué radio button ha sido seleccionado? Muchachos, encadenando if y viendo qué pasa. Bien, reanudo el video con el código ya copiado. Pregunto si el radio button guerrero es seleccionado, entonces tipo, que es un string, igual guerrero. Si no, pregunto si caballero está siendo seleccionado y a tipo le asigno caballero. Lo mismo con arquero. Leo X e Y haciendo el parse doble, igual que como hice con el movimiento, pero cambié el atributo. Leo el nombre, esto lo hago para que sea más claro esta línea donde digo personaje es igual a personaje factory get personaje tipo. El tipo va a depender del radio button que yo haya seleccionado, el nombre que lo obtuve del text field, y creo una nueva posición con los valores X e Y que leí de los text field. Una vez que hago eso, lo agrego al mapa. Bien, y agrego todo esto al log de personaje. Perdón, sí, al log del panel sur. A todo esto, en ningún momento yo actualicé las listas con los valores del mapa. Bien, entonces, ¿cuándo van a cambiar? Vamos a ver un poquito la ventana. ¿Cuándo van a cambiar estas listas? Y estas listas van a cambiar cuando yo agregue o cuando yo elimine, y cuando yo ataque y mueva voy a necesitar que se cambien los valores, ¿sí?, de lo que dicen. Entonces vamos a hacer en el método Action Performer K, sin importar qué botón toqué, yo lo que voy a tener que hacer es actualizar listas. Obviamente este método no existe, lo voy a crear, y lo que voy a hacer acá es bastante sencillo. Siempre voy a hacer lo siguiente: al modelo de la lista lo voy a borrar, y después voy a hacer algo como esto: un iterator it personajes es igual this mapa get personajes. Esto me da un array list, y a este array list le pido el iterator. Y ahora digo, mientras
it tenga siguiente, voy a hacer al modelo, le agrego el elemento it.next. Fíjense que yo no estoy trabajando sobre las listas visuales, es decir, sobre la lista 1 y la lista 2, sino que estoy trabajando sobre el modelo de la lista. Bien. Las listas están vinculadas al modelo lista. Esto lo voy a agregar, a veces hace falta, a veces no, es para que se redibuje la ventana. Estoy forzando un redibujado de la ventana. Bueno, muchachos, a ver si esto funciona o no. Yo me la jugaría que no, pero bueno, vamos a ver si me ponen fichas. A ver, vamos a crear un guerrero que se llame Aragorn, para mantener el ejemplo. Qué chiquito que se ve. En la posición 2-3. Bueno, guarda. Ah, me faltó agregarlo del detalle. Ahora vemos cómo hacemos. Vemos que ahí se agregó a Aragorn. Perfecto. Vamos a agregar un caballero. Cacho. En la posición 1-1. Caballero Cacho. Y el arquero Rubén. Como verán, ya me estoy quedando sin imaginación. Bien. A ver. Que el caballero este ataque a este arquero. Cacho atacó con éxito a Rubén. Sí, y a Rubén le bajó la vitalidad. A ver, que Rubén le lance una flecha a este otro. Bien. Vamos a mover a este personaje. Lo vamos a mover 100-100. Lo vamos a mover un poquito. Cacho se movió 100-100. A ver si es cierto. Sí, vemos que sus posiciones están alejadas. A ver, vamos a pedirle a este caballero que está lejos que ataque a este guerrero. No debería poder. Cacho no pudo atacar a Aragorn, distancia demasiado grande. Buenísimo, vamos a eliminarlo. Pero están dando todo, una maravilla. No se puede creer. Vamos a ver qué pasó con este detalle que no se actualiza. ¿Cuándo debería actualizarse este detalle? La respuesta es cuando yo hago clic en esta lista, ¿sí? Ahí hay un evento que yo no estoy considerando. Entonces volvemos a nuestra ventana, modo diseño, y a esta lista le quiero agregar un event handler, un manejador de eventos. ¿Cuándo quiero que suceda algo? Cuando hay una selección en la lista. Cuando cambia un valor, se me abre una ventana de código. Buenísimo. Entonces acá voy a hacer algo como esto. A ver, personaje es igual a la lista 1 get selected value. Acá tengo el personaje que ha sido seleccionado, y si este personaje es distinto de null, porque me parece que si lo llego a eliminar va a haber un cambio en la selección, así que podría darse el caso de que venga este método sin tener nada seleccionado. Lo que voy a querer hacer es this text área de detalles set text personaje punto toString. Si yo quisiera, por ejemplo, podría hacer que el toString del personaje sea solamente el nombre y agregar otro método que sea un detalle en la clase personaje y bueno, y pasarlo como parámetro acá. A ver si ahora funciona. Nombre Jimena con X. Agregamos un arquero que se llame Jimena y cuando lo selecciono aparece en el detalle. Perfecto, vamos a seleccionar ahora otro que se llame Juan y que sea un guerrero. Y cuando selecciono uno u otro vemos que cambia el detalle. Bueno, creo que con esto quedó ya explicado el funcionamiento de las ventanas. Yo voy a subir este código con las dos ventanas, ¿sí?, que están acá en el paquete vista, con la ventana
del video y con la ventana que usé al comienzo, que son parecidas pero bueno, no son iguales. Esta ventana ejemplo la voy a borrar porque es la que utilicé para mostrarle los atributos y qué sé yo. No suma ni resta nada. Así que bueno, muchachos, nos vemos la próxima clase. Este video yo sé que quedó largo, pero bueno, habrá que practicar y hacerse amigo con esto de swing. Hasta luego.